Hermano, entonces comenzaremos el estudio de esa hermosa obra que tanto le gusta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo, y sin velo, la naturaleza develada. Y estamos en el tomo 1, capítulo 5, la página 170. Y la última sección, estuvimos analizando formidables estructuras europeas, las pirámides de Egipto y su relación con el árbol mundanal. Rápidamente, dice la pirámide egipcia también representa simbólicamente esta idea del árbol mundanal. Su ápice, su vértice en el vínculo místico entre el cielo y la tierra, y representa la raíz, que se hace, sino la raíz como el árbol, ¿no? Que está arriba, mientras que la base de la pirámide representa las ramas del árbol mundanal que se extienden hasta los 4 puntos cardinales del universo de la materia. Estuvimos viendo esas pirámides, su relación con las estrellas de Sirio, con la constelación del Draco, del dragón, los solsticios, de las portales. Y entramos a sus temas, nos quedamos. Todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu, en el cielo, arriba y no abajo. La pirámide transmite la idea de que todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu, ya que la evolución comenzó originalmente desde arriba y prosiguió hacia abajo. A la inversa, como enseña la teoría darwiniana, en este caso Darwin, ¿no? Que es totalmente invertido, es que fue el animal y fue el humano, ¿no? Pero la pirámide transmite la idea de que todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu, arriba, en el ápice, en el vértice de las pirámides, en la raíz de ese árbol mundanal invertido. Ya que la evolución, tremenda palabra, ¿no? La evolución comenzó originalmente, ¿dónde? Arriba, en el cielo, donde están quienes los prototipos etéreos, astrales, de todas las cosas físicas. Como decía Platón, ahí están los arquetipos y las ideas del mundo de Platón en este caso. La silla, la mesa, están arriba en el cielo y cuando se van bajando, se van materializando en el plano físico, agarran forma, agarran ropa y se materializan toda esa evolución, ya que la evolución comenzó originalmente de arriba y prosiguió hacia abajo, hacia la base de la pirámide, ¿no? Que representa los 4 puntos cardinales del universo material: norte, sur, este y oeste. Abajo está esto. Fue descendiendo la evolución como el espíritu, fue descendiendo como la vida y la luz, todo fue descendiendo desde los planos de arriba. Adi, el primero, Anuparaka, sin padre, átmico, fue descendiendo del búdico al manásico, el cámico, pránico, astral, y llegó a nuestro mundo físico. Lo mismo hizo en este descenso la voluntad suprema. La voluntad fue descendiendo igual que la luz y la vida, luz y vida, ya que la evolución comenzó originalmente de arriba y prosiguió hacia abajo. A la inversa, como enseña la teoría darwiniana, que dice someramente que los científicos, entre comillas, descienden del mono antropoides familiar, en este caso el mono. En otras palabras, se ha producido una materialización gradual de las formas, se materializan hasta que se ha alcanzado el grado máximo de degradación en nuestro mundo físico, dígase, ¿no? Este es el punto en que la doctrina de la evolución de los científicos moderna entra en el terreno de las hipótesis especulativas. Hasta este punto debe comenzar esa evolución física. En otras palabras, se ha producido una materialización del espíritu, se ha ido descendiendo, se ha materializado el espíritu gradual de las formas, hasta que se ha alcanzado un grado máximo de degradación. Se ha materializado el mundo objetivo de la forma, el grado rupa en este caso. Este es el punto donde debería comenzar la evolución más física de los científicos. Este es el punto en que la doctrina de la evolución moderna entra en el terreno de las hipótesis especulativas. Otra traducción dice: este es el punto donde entra en la arena, donde va a luchar, ¿no? En la arena o en el coliseo, donde va a luchar con las demás hipótesis o gladiadores en ese caso, ¿no? Este es el punto en que la doctrina de la evolución moderna entra en el terreno de las hipótesis especulativas. Dice el PDF de traducción acá: las pirámides de Egipto simbolizan la misma idea del árbol mundanal. El vértice es el místico eslabón entre el cielo y la tierra, ese punto, ¿no?, de la pirámide, ¿no?, análogo a la raíz del árbol invertido, mientras que la base, la pirámide, representa las ramas extendidas hacia los 4 puntos cardinales del universo material. La idea simbólica de las pirámides es que todas las cosas dimanan del espíritu por evolución descendente, al contrario de lo que supone la teoría darwiniana. Es decir,
que las formas se han ido materializando gradualmente hasta llegar al máximo de materialización. En este punto entra la moderna teoría evolutiva en el palenque, aquí se palenque de la arena, ¿no? El coliseo de las hipótesis especulativas en este caso. La antropogenia o pedigrí del hombre desde su raíz, estamos en su tema ahora, esa antropogenia. Al llegar a este periodo de la evolución nos resultará más fácil comprender la antropogenia del señor Haeckel, que traza el pedigrí del hombre, su origen desde la raíz protoplasmática, empapada en el fango de los mares, que existían antes de que se depositaran las más antiguas de las rocas fosilíferas, según la exposición del profesor Huxley en este caso. Al llegar a este periodo nos resultará mucho más fácil comprender esa antropogenia, ¿no? Ese es el origen de la humanidad, según lo dice Haeckel. Este científico, lo comenta Elena, nació en 1834, Hermes, naturalista, filósofo, biólogo, médico, zoólogo, ecólogo, ornitólogo, profesor universitario, botánico, explorador, fotógrafo, escritor alemán. No había televisión en esa época, ¿no? Que popularizó el trabajo del señor Darwin en Alemania, creando nuevos términos y conceptos como la ecología, el filo, la ontogenia, la filogenia, monofilético o polifilético. Desde 1862 se convirtió en el promotor más destacado de la teoría de la evolución en Alemania. En este caso, tras Haeckel, bueno, al llegar a este punto nos resultará mucho más fácil comprender la antropogenia de Haeckel, que trata de pedigrí del hombre. El pedigrí, bueno, es la genealogía, en este caso se usa más para los animales, ¿no? Para los científicos, el hombre es un animal político, como si fuera un animal el hombre, este es el pedigrí, no el hombre. Se trata del pedigrí a los perros comúnmente, ¿no? Pero no al hombre, en este caso, bueno, los científicos lo hacen. Trata del pedigrí del hombre, ¿de cuál fue el origen del hombre? Según dicen, esa raíz protoplasmática que ya vamos a estudiar, que estaba empapada, estaba nadando en el fango de los océanos, que existían mucho antes estos océanos de que se depositaran las más antiguas de las rocas fosilíferas. Entonces, el pedigrí del hombre es esa raíz del origen protoplasma, tremenda palabra, protoplasma, viene del griego, proto, que es de primera, prototipo, protohombre, proto, la primera, y plasma es formación, la primera formación, es el protoplasma, la primera formación. Dice la ciencia que la sustancia homogénea, pero sin estructura, sustancia homogénea sin estructura, que constituye la base física de la vida. La base física de la vida, o sea, la parte esencialmente activa y viva de la célula. Esa parte es el protoplasma, esa base física de la vida misteriosa, la parte esencialmente activa y viva de la célula. Como están las mitocondrias, el aparato de Golgi, los ribosomas, la membrana, el núcleo, el citoplasma, etc. Otra traducción, bueno, protoplasma es lo primero que se forma, ¿no? El hombre es lo primero que se formó, ese protoplasma. Es la sustancia que constituye la célula, ese citoplasma, la sustancia que constituye la célula viva, es decir, todo el interior de la célula, incluyendo el citoplasma y el núcleo. Tenemos millones de células dentro de nosotros, millones, trillones, que forman parte de un gran organismo que somos nosotros, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces ellas son un microcosmo, buscan alimento, buscan azúcar, que está por la sangre, oxígeno, hemoglobina, trabajan en sociedad, forman órganos, hígado, páncreas, cerebro o neuronas, imagínense. El microcosmo tenemos adentro, ese es el protoplasma, bueno, dicen los científicos, vamos a comprender ahora el pedigrí del hombre desde su raíz protoplasmática, que estaba empapada en el fango de los mares, antes que existieran y que se depositaran las más antiguas de las rocas fosilíferas. Estaba el protoplasma en el agua, en el océano, la luz del sol lo calentó y le dio vida, dicen ellos, y así fue cambiando, nació el pez, después el anfibio salió del océano. Interesante lo que nos dice Elena sobre los océanos, que es una gran bomba, ¿no? Que ella revela que los océanos no son de la Tierra. El océano no es de nuestro planeta. ¿De dónde vienen los océanos? Nos dice ella, en la doctrina secreta, que el océano tuvo su origen en la Luna, hermanos. En la Luna, el satélite no es la madre de la Tierra, en la Luna estaba el océano. Cuando ocurrió el apocalipsis lunar, ese apocalipsis, no, la destrucción total, ocurrió allá, ¿no? Explotaron todos los volcanes de la Luna, o se explotaron todas las bombas atómicas, como decirlo así, comparado a la situación actual. Se explotaron todas las bombas atómicas, ¿y qué pasó? En fin, la Luna se quemó toda, y solo que le quedó su color de ceniza. Es una explicación científica, porque la Luna tiene color ceniciento, y fue quemado. Las cenizas están ahí, ¿no? En este caso, de este apocalipsis, de esta bomba atómica. Al morir el planeta lunar,
perdió su poder, su fuerza de gravedad, que eso la ciencia lo verifica, porque tiene tantos agujeros en su superficie, porque tiene muchos meteoros que la golpean, mientras que si un meteoro viene a la Tierra, lo quema la atmósfera y produce lo que es una luz en el cielo muy hermosa. Pero como la luz no tiene atmósfera, está muerta, no tiene poder de gravedad. Al morir el planeta lunar perdió su poder, su fuerza de gravedad, que atraía el océano a la Tierra, a la Luna en este caso, ¿no? Perdió su poder de fuerza de gravedad y ya no podía mantener al océano en su superficie. Por lo tanto, el océano comenzó su viaje espacial, se fue a la Luna, el océano no puede viajar, y hasta que fue atraído o reclutado por la fuerza de gravedad más cercana, que era la de nuestro planeta Tierra. Explicación científica, ocultismo misterioso que el libro revela sobre los océanos y la vida en la caída de los árboles. Los maestros nos dicen que eran los humanos y nosotros éramos los animales, las mónadas de los animales allá en la Luna, éramos los perros, los gatos, etcétera. Bueno, desde el traje del hombre, desde su raíz protoplasmática, que estaba empapada en el fango de los mares, ¿no? En el limbo de los mares estaba el protoplasma, que existían antes del océano, existían antes del protoplasma, existían antes de que se depositaran las más antiguas de las rocas fosilíferas. Estas rocas fosilíferas son rocas que contienen restos del organismo o de su actividad biológica, como los fósiles, como las algas que se encuentran después, son las rocas fosilíferas. Según ha expuesto la exposición del profesor Huxley, muy comentado por Elena Huxley, que nació en el 25, 1800, Tomás, un biólogo, filósofo, lingüista, paleontólogo, traductor, zoólogo, fotógrafo, antropólogo, fisiólogo, naturalista, escritor, biólogo evolutivo, especializado en anatomía comparativa, conocido como el Bulldog de Darwin, el perro de Darwin, por su férrea defensa de la teoría de la evolución, no de él, sino de Charles Darwin. Esto lo dice Huxley en su cosa, en su libro. Bueno, en su exposición, es el lo siguiente: al llegar al máximo, en este punto entra la moderna teoría evolutiva en el palenque de las hipótesis especulativas. Y no causa extrañeza que Haeckel trace en su antropogenia la genealogía del hombre, entre comillas, desde su raíz protoplasmática, existente en el limo o en el fango oceánico mucho antes de sedimentar las más antiguas rocas fosilíferas, según expone Huxley. Hermanos, comentarios, puntos de vista que nos dicen sobre estos temas, no hablando de la luna, del océano, están los micrófonos totalmente bienvenidos. Pues digo, yo tengo el punto de lo cual y también si puedo. Primero cuando la parte. ¿Se te escucha mal, Tania? ¿Entrecortado? Sí, no te escuchas bien. Pues. ¿Estás en tu teléfono? No, estoy en. Revisa el micrófono de tu computadora o es tu laptop. Ajá. ¿Cómo? Bueno, habla a ver, porque se oye entrecortado. Sí, Ya no te oíste. Ha de ser el micrófono de la... Bueno, mientras Tania se escucha, ¿alguien más quiere opinar, preguntar, adherir? ¿Alguna duda? No sé, yo sí tengo duda, eso de que comentó del océano en la Tierra, proveniente de la Luna, pero fue, según entendí, en un momento caótico, por decirlo de alguna manera, no recuerdo bien el término que utilizó. Eso es posible a través de los famosos centros Laya. Así es como procede eso. Yo creo que sí, porque hay que tener presente que el agua, o sea, cuando todo se transfiere de la Luna a la Tierra, obviamente no se transfiere en su estado físico como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, tiene que transferirse en su parte germinal, como germen, el agua como germen de la Tierra y todo eso. Claro, no recuerdo yo eso de la zona secreta, pero como tú dices, estaba pensando yo lo mismo, ¿no? Cómo se transfiere todo
a los puntos Laya. Entonces, para que algo se transfiera a los puntos Laya, tiene que ver con esto de lo mismo que habló Ernesto, ¿no? De esta parte del protoplasma, ¿verdad? Que es lo primero que se forma. Pero ¿qué hay detrás del protoplasma, verdad? ¿Dónde está, diríamos, la cantidad o la parte, diríamos, química del agua representada como germen para que pueda transferirse de la Luna a la Tierra? Porque, como ya dijo él, ¿no? Obviamente el nuevo planeta estaba preparado porque la Tierra anterior le llegó a su fin. Y hay una parte también en la doctrina secreta, Perdón, sí. porque va relacionado, antes de que continúes. Si en un momento dado es así a través del centro Laya, estos se envían antes del periodo de destrucción, Los centros Laya. ¿sí? Bueno, los centros Layas, como yo entiendo, se forman precisamente porque es donde va a empezar toda la manifestación. ¿Eso es lo que preguntas? Porque no es que vengan de alguna parte. Antes de que venga el hecho caótico, Obviamente. ya se mandó ese centro Laya. No sé si se mandan, yo creo que se forman. Sí. Más bien que se manden. Porque lo que se manda de un planeta anterior, como tenemos en la Doctrina Secreta, hay unas tablas, ¿verdad?, de la constitución de la Luna y de la Tierra. Es como se transfiere todo de la Luna a la Tierra, pero esos centros Laya se forman donde va a ser, diríamos, el nuevo planeta, ¿no?, para mandar toda la constitución centenaria de las cosas. Entonces, no sé si se transfieren los centros Laya o se forman nuevos centros Laya para transferir todo lo que hay que transferir de un planeta a otro, pero claro, no es una respuesta. Ok, digamos que no se envían los centros Laya, pero lo que sí se envía es la energía, o lo que va a recibir ese centro Laya. Sí, William. Mi pregunta es, ¿esa se envía antes de que exista el cataclismo o lo que tenga que ser, lo que tenga que suceder? Bueno, todo pasa al pralaya. El pralaya para nosotros es inactividad de todas las cosas. Entonces, diríamos que eso lo representa también el arca de Noé, ya sea de un punto de vista de la tierra o universal, donde Noé representando al espíritu, la familia, los seres humanos y todos los pares de animales representan el germen de todas las cosas. Lo del agua, lo de los elementos, no sé, sería bueno averiguar cómo es que los elementos, ¿verdad?, se transfieren de un planeta a otro. ¿Así? Sí. Y para esto, perdón, iba a decir esto breve, porque hay que ver entonces lo que son los pralayas, porque hay varios tipos de pralayas y los explica Blavatsky en la Doctrina Secreta. Y no voy a adelantar mucho de esto porque pero tengo aquí unas notas, ¿no? Primero está, por ejemplo, uno que se llama Naimi Tika, que es un pralaya ocasional. Dice, cuando Brahma duerme, pues la noche de Brahma, ¿verdad? Es un pralaya. Es al fin del día o al fin de nuestro universo. Luego está el Prakritika, o sea, es un pralaya elemental, dice, cuando el universo regresa a su forma original. Aquí esto tiene que ver con el universo. Está el pralaya absoluto, que es cuando todo desaparece. A esto le llaman un Mahakalpa, ¿verdad? Cuando desaparece el Mahakalpa. También a veces le llaman a oscuración dentro de una cadena planetaria. Está otro que se llama, todos están en la Doctrina Secreta, si quieren les mando yo después estas notas. Nitya, que se llama un
Maha Pralaya perpetuo, que este habla del constante cambio en nosotros, ¿verdad? Que todo está en movimiento. Entonces, por ende, ahí está lo que se llama Brahma, Vishnu y Shiva, ¿cómo se llama? El constructor, el creador, el preservador y el destructor. O sea que nosotros también, así vemos que en el cuerpo hay células que mueren y células que nacen, está la parte de los destructores y los constructores, pero también sucede de un punto de vista universal y es simultáneo porque está sucediendo en todas partes. Y luego habla de otro pralaya que tiene que ver con el planeta Tierra, que cuando entonces y todo lo como la Luna y la Tierra pasa a un pralaya, porque cuando pasa esta destrucción que mencionó Ernesto, en la doctrina secreta se dice, para entonces no habrá ningún ser humano, ¿verdad?, que la presencie, porque es el final de un planeta. Por ende ya no va a haber humanidades. Y es cuando termina y sucede esa destrucción. Entonces, todo está en pralaya, en lo del planeta. Del pralaya, entonces, es a lo que tú mencionabas de los puntos laya, que se forman para pasar todas las energías que estaban en pralaya, o sea, en reposo, en descanso, y quién sabe cómo será eso, ¿no? Esto solamente lo digo así como pocamente lo entiendo de cómo suceden estas cosas. Esperanza iba a decir algo. Solamente te iba a preguntar, entonces, es como una reencarnación, ¿verdad? Hay una disolución, hay un periodo de oscurecimiento o un pralaya y los principios de la cadena lunar pasan a la cadena terrestre. Entonces quiere decir que los puntos laya que pregunta Dulce y ya estaban, bueno, ya están ahí obedeciendo a un proceso evolutivo, ¿no? Porque pasamos esta cadena terrestre como reencarnación de la lunar. Es como una reencarnación de la lunar. Sí, claro, o sea, podemos usar la analogía que ahora ya lo trajiste de colación. Uh-huh. Yo, por decir yo, ¿verdad? Como entidad, tomo un vehículo, ¿verdad? Este vehículo muere y pasa cierto tiempo y estoy en otros estados de conciencia y luego regreso nuevamente. De la misma manera, la entidad de la luna, como espíritu planetario, que es la humanidad colectiva, está en este pralaya, o más bien la humanidad pasa al nirvana. El aspecto espiritual pasa a lo que llamamos nirvana y todo lo demás es lo que es necesario, lo que llamamos materia, para estos centros laya, que empiece a ver la forma y todo lo demás para lo que va a habitar esa forma. Desde este punto de vista podemos ver los dos aspectos, de la parte que pasa al pralaya y de la parte que pasa al nirvana en nosotros. Hay una naturaleza que está en pralaya, en reposo, en descanso, lo que llamaríamos todo lo que nos imaginamos como materia. Y la parte espiritual, ama y buddhivanas, eso se dice que entonces estamos en nirvana. Por eso dice la Vaz que si tan solo supiéramos que somos nirvanís, que hemos regresado a la tierra, porque aún en cada ronda, todo pasa, mientras todo está en pralaya, la entidad se dice del estado es nirvana, porque nirvana, uno se puede imaginar usando la analogía de correspondencia, es mucho más inmenso que lo que me imagino yo del mundo manifestado. Por ende, no hay entidad que esté manifestada que no esté yendo y viniendo a estos planos, ya sea nosotros de Bachán, ¿verdad? Por supuesto,
pero el Vachal está entre cada muerte. El Nirvana está entre periodos mucho más grandes, como las rondas, obviamente como de planeta a planeta. En fin, ahí lo dejo para alguien más. Tania está muy calladita. Sobre lo que se comentaba acerca del océano, la luna, la cadena, las rondas. Bueno, hay una transferencia al principio, se habló de eso, ¿no? Igual que sucede con la reencarnación de un hombre, va al Devachan o al Kamaloka o al Nirvana. Después vuelve a su principio, evolucionan, todo es para el frente, una evolución. El hermano nos habló del arca Noé, tiene mucho significado esa arca, lo explica en varias partes de esta obra, en la Nación Secreta, esa arca, como todos los animales entran, simbólicamente nos están hablando de eso, que se acerca un pralaya y van solamente a quedar los buenos en este caso. Los hermanos hablan acerca de eso, de los grandes pralayas, el Mahakalpa, el Gran Kalpa, el Mahapralaya, y después de eso nos habló de los destructores y los constructores que están dentro de nosotros, así como Vishnu, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? el creador, el destructor Vishnu, Shiva, y el constructor y el conservador Vishnu, como Jesús, el Padre y Lucifer, ¿no? Esa es nuestra triada en el cristianismo. No, esos destructores que se encargan de demoler todo, en el caso como están las abejas, son constructores, no hacen la miel, y los destructores tenían las termitas, se parecen mucho, son pequeñas, son malas y se comen todas las termitas, destruyen todo, cualquier cosa. En una parte de las locas, de la estancia del libro de Xian, de la Nación Secreta, ya nos habla de eso, de que los dragones, bueno, habían llamado a los dragones oscuros para que destruyeran la humanidad, y algunos se dieron cuenta, no dice de rato los dragones oscuros, los destructores. El Nirvana, ella dedica un capítulo, muchas partes de lo de Nirvana, que significa esencialmente ese Nirvana, que es donde no hay manifestación, está solamente la realidad, lo que es la absolutividad. Nos dice ella un dato que Buda no murió a los 80 años, como cree la gente profana, no esotérica, que Buda, Gautama y Siddhartha murió a los 80. Él dice que murió, pero para el mundo físico murió a los 80 años, porque entró al Nirvana en vida física, con cuerpo, entró al Nirvana, una cosa excepcional, como hemos analizado, los temas arriba de Jesús y Krishna. Entró a los 80 años al Nirvana y estuvo 20 años ahí, en el Nirvana, en la tierra, y predicando todo lo que aprendía, lo predicaba a los hombres. Nos dice que Asia se le rindió. Que están en su guerrero, no están los chinos, están los japoneses, están todos aquellos que son más belicosos que los occidentales, pero Asia no pudo con él, se rindió a ese gran ser, a Gautama Buda en este caso. Mira, esta palabra tal vez nos ayuda, Dulce, sobre el haya, que está en el rosario. Es el punto donde la sustancia se vuelve homogénea y no es capaz de diferenciar, o sea, de diferenciarse, no es algo diferenciado. Exacto. Sobre eso hay un gran misterio, ella nos habla, bueno, los maestros, ella nos explican acerca de eso, del punto Laya. Uno piensa, ¿no?, que la Tierra, bueno, la Luna la vemos físicamente del satélite, lo mismo va a pasar con la Tierra, se va a destruir y va a ser la Luna de la futura Tierra, ¿no? En ese caso, uno pensaría, ¿cuál va a ser la futura Tierra? Uno piensa, Marte, va a acercar la Tierra, Marte, el planeta rojo. Pero el maestro, una parte dice, no es el planeta físico de Marte, sino que hay un punto Laya que está formando en el cinturón de asteroides entre Marte y la Tierra, que ahí supuestamente se va a crear ese nuevo planeta donde va a ir la vida y la luz y la evolución en ese lugar. Bueno, pasaremos al siguiente subtema muy interesante. Estamos en el hombre pez, o Anes, o Dagón, el semidemonio de Babilonia. Este va el leitmotiv. Podemos creer, nos dice ella, que el hombre evolucionó por modificación gradual de un mamífero de organización simiesca, simio, con mayor facilidad, si recordamos que aunque en una fraseología más condensada y menos elegante, pero igualmente comprensible, Veloso dijo que la misma teoría había sido enseñada muchos miles de años antes de su tiempo por el hombre pez o Anes o Dagón, el semidemonio de Babilonia. Esto lo dice los fragmentos antiguos de Cori. Bueno, el análisis de la evolución, nos podemos creer que el hombre evolucionó, como dicen los científicos, por modificación gradual. La naturaleza nunca da saltos, todo va por etapas, ¿no? El mineral, la piedra se convierte en planta, la planta en animal, el animal en humano, el humano en ángel, y así sucesivamente.
no ocurre eso de piedra animal, no ocurre, no, ni de hombre a Dios, no, están intermedios como los ángeles en este caso. Podemos creer que el hombre evolucionó por modificación gradual de un mamífero de organización simiesca. Los mamíferos no pertenecen a un grupo de vertebrados. Tenemos vértebras que se caracterizan por tener mucho los mamíferos, el cuerpo cubierto de pelaje, excepto nosotros, solo la cabeza y la barba. Por nacer de vientre materno, lúteros, vivíparos, mamíferos, y por alimentar a las crías con leche por medio de las glándulas mamarias. Vemos que como la evolución siempre va con el amor, no es una madre, es un sentimiento que tienen los animales, lo comparten con sus crías, que es la verdadera evolución, así como el hombre va evolucionando con ese amor necesario, ¿no? Podemos creer que el hombre evolucionó por modificación gradual de un mamífero de organización simiesca, estos son los primates, de un suborden, los simiformes, forma de simios, incluyendo los monos y los grandes simios, como los chimpancés, los gorilas o los orangutanes. Podemos creer que el hombre evolucionó por modificación gradual de un mamífero de organización simiesca. Con mucha mayor facilidad, si recordamos que, aunque en una fraseología más condensada y menos elegante, pero igualmente comprensible, Veroso, quien era Veroso, en este caso el leitmotiv es Veroso, dijo que la misma teoría había sido enseñada muchos miles de años antes de su tiempo. Veroso, un gran sacerdote, nos dice ella, un sacerdote del templo de Belo en Irak, que escribió para Alejandro Magno, el gran genocida Magno, que lo hizo Aristóteles para destruir toda la espiritualidad, escribió para Alejandro Magno la historia de la cosmogonía, escribió la cosmogonía y después nos regaló el maestro, ¿no? Escribió para él, Alejandro Magno, la historia de la cosmogonía tal como se enseñaba en los templos antiguos, sacada de los registros astronómicos del cielo, ¿no? Las constelaciones y cronológicos guardados en dicho templo de Belo. Esta cosmogonía son innegablemente, inapelablemente, dice ella, las originales. De aquí brotó todo eso del Génesis de Moisés, de los judíos, eso no es de ellos, eso lo sacaron de Veroso. De ahí viene el Génesis de Moisés, del diluvio, que está en todas partes, ¿no? Los griegos le dicen Deucalio, Noé, los semitas, los otros, Gilman y los babilonios. Escribió, bueno, está la Génesis de Moisés, del diluvio, de la torre de Babel, que se confundieron las lenguas, eso no es de judíos, del niño Moisés flotando en las aguas, Moisés no existió, fueron otros, pero esto se tomó mucho de Baco, el dios griego Baco, hace otro análisis de que Baco tuvo dos madres, lo salvaron de las aguas, fue el monte Nisa, que parece el Sinaí, eso Moisés no existió, fue Sargón y copia de Baco. Del niño Moisés flotando en las aguas y de otros sucesos que relatan esta escritura. Nos dice, bueno, Veroso nació en el siglo III a.C., era sacerdote, astrónomo, historiador, escritor, astrólogo de Babilonia, activo en los tiempos del Imperio Seleucida. Era el sacerdote principal de un templo, era el mayor, el principal. Este cargo le dio acceso a los archivos del gran templo de Marduk, quien era el gran dios que ahora ya lo conocen, Marduk. ¿Quién era Marduk? El dios supremo del panteón babilónico, era el Zeus, el Odín de aquello, ¿no? Marduk. En un fragmento de su obra, Veroso, Babiloniaca, donde se relata la aparición de un misterioso personaje llamado Oannes. Era mitad hombre y mitad pez, que instruyó a los primeros pobladores de la Mesopotamia. Un gran instructor, no, un gran reformador que nos dio toda ciencia y arte. Este hombre mitad pez instruyó a los primeros pobladores de Mesopotamia. Esto nos habla Veroso en este caso. Veroso dijo que la misma teoría de la evolución había sido enseñada muchos miles de años antes de su tiempo por el hombre pez Oannes o Dagón, que nos dice Elena sobre el hombre pez en el glosario. Bueno, se presentó a los primitivos babilonios, Oannes en este caso, dice que se presentó a los primitivos babilonios como un reformador y un instructor, un reformador como Jesús y un instructor como Buda. Aportó a ellos, les enseñó a los babilonios la civilización, las letras, la gramática, toda la ciencia les enseñó, las leyes, cómo deben vivir, la jurisprudencia, la astronomía, el cielo, y la religión, religar el espíritu con lo humano, religar. Y les enseñó también la agricultura, cómo sembrar, cómo producir lo que es el Nilo, regar las plantas, el trigo, hacer el pan, les enseñó toda la agricultura, la geometría y las artes en general. Era un dios civilizador, iluminador y regenerador, en este caso, el gran Oannes. Era un hombre, entre comillas, sacerdote o un iniciado. ¿Por qué mitad pez? Vamos a ver el pez, ¿por qué? Era un hombre sacerdote iniciado.
Layer demostró que la cabeza de pez, llamado de la imagen, la cabeza de pez que tenía este Oannes, era simplemente una toca o un adorno que tenía en la cabeza. La mitra que llevan los sacerdotes y los dioses, hecha en figura de cabeza de pez y que en una forma muy poco modificada vemos hoy en día en la cabeza de los grandes lamas y de los obispos de la iglesia romana. Es lo que tenía en la cabeza de pez, mitra, ¿no? Si vemos sacerdotes, llamados a ver por qué se ponen esa cosa tan rara, con forma de pez, la boca está arriba, es la mitra que llevan los sacerdotes incluso y los dioses, hechas en figura de cabeza de pez. Y que en una forma muy poca modificada vemos hoy en día en la cabeza de los grandes lamas, no solo los católicos, no hay en Oriente, los budistas también usan esa mitra, y de los obispos de la iglesia romana. La cola de pez es simplemente la cola de un largo vestido, un largo manto, estirado, cuya forma vemos reproducida hoy en día en la áurea vestidura sacerdotal que usa el clero griego ortodoxo durante las ceremonias religiosas, ¿no? Que caminan con esos grandes mantos que van al suelo, es la cola del pez, que vemos la cabeza y la cola. Esta alegoría de Oannes nos recuerda al dragón, entre comillas, el gran dragón, ¿no? Y a los reyes serpientes, los grandes reyes zarpas, los nagas, que en las leyendas budistas, esos nagas instruyen al pueblo en la sabiduría, son los grandes instructores, ¿no? Estos serpientes instruyen al pueblo en la sabiduría junto a los lagos y a los ríos, ¿no? Que forman por higiene, ¿no? Y acaban por convertirse la gente a la buena ley y llegan incluso a ser arhat. Es la comparación que nos hace con ese pez, con estos grandes instructores, con los serpientes, los nagas de los budistas. Oannes, este hombre pez, y lo mismo hizo en este caso Hermes Trismegisto, en otra civilización, no era Mesopotamia, no era Irak, no era en el glorioso Egipto. Así como ha sucedido siempre, no es que venimos de animales, sino siempre ha habido una ayuda divina, los reyes divinos que han encarnado para civilizar a los hombres. Sin ellos, como Lucifer, no seríamos animales hoy en día, gracias a estos grandes humanas, jerarquías que han venido. Así como siempre ha sucedido, siempre viene primero la ayuda divina, un rey, un instructor que vienen a civilizar, iluminar y a regenerar a las sociedades, tal como lo hizo Prometeo con los griegos, ¿no? Que estaban antes el hombre en oscuridad, no se relato, estaba en oscuridad el hombre, en tristeza e ignorancia, hasta que Prometeo robó el fuego del Olimpo, el fuego del cielo y lo dio a los hombres. Lo mismo hizo Jesús, el gran Jesús, que no adoraba a Jehová, tal como hizo Buda, que tampoco adoraba a los demonios de Brahmanes, y tal como hizo Krishna, y tal como hizo el gran Lucifer. Dioses civilizadores, iluminadores, portadores de luz y de sabiduría. Oannes, bueno, la misma leyenda o el mismo conocimiento, la evolución fue dicho, fue enseñada por Beroto, había sido enseñada por muchos miles de años, dice él, muchos miles de años antes que él fue enseñado esto, de su tiempo por el gran hombre pez, Oannes o el Dagón, el semidemonio de Babilonia. Dagón también les refiere, dice ella, que quiere decir pez y también Mesías. Ahí vemos a Jesús, no, el gran pez. Le decían, síganme a los discípulos y los haré, no pescadores, los haré pescadores de hombres, pescadores de peces. Pez y también Mesías, que decía Dagón, enseñaba a la gente toda ciencia útil, igual que Jesús, ¿no? El pez era un símbolo antiguo y muy sugestivo en el lenguaje de los misterios, igual que el león y el águila, ¿no? El pez era un símbolo antiguo y muy sugestivo en el lenguaje de los misterios, como lo es también, entre comillas, esas aguas misteriosas como la casa. En este caso, los antiguos tenían un gran dios que era Ea, se aparece en la Odisea de Homero, Ea o Gea, en este caso era el dios del mar y de la sabiduría. Iban en contacto, ¿no? El mar y sabiduría, Ea. Y la serpiente del mar era uno de sus emblemas, la serpiente del mar, no es de sabiduría, puesto que sus sacerdotes eran, entre comillas, serpientes o los grandes iniciados, los nagas, los dragones en este caso. De ahí porque el ocultismo incluye a Oannes y a los demás anedotos, estos hombres peces, en el grupo de aquellos antiguos, entre comillas, los grandes adeptos. Los verdaderos adeptos son los que han obtenido poder, tienen conocimiento y poderes trascendentales por su gran espiritualidad, su gran pureza, y se hacen maestros de la ciencia de la filosofía esotérica y dirigen el progreso de la humanidad, como los grandes maestros de Helena. Y los demás anedotos incluyen el grupo de los grandes, los antiguos adeptos, como Buda, como Jesús, como Sankaracharya, que eran llamados incluso los dragones de agua, los dragones de sabiduría o marinos. Estos son los nagas o serpientes. De Dagón, el semidemonio de Babilonia. Babilonia actualmente es Irak. Quiere decir Babilonia, la puerta a los dioses. Unas puertas magistrales que tenía esta civilización, los babilonios, que las encontraron después. Esto lo dice Corey en sus fragmentos antiguos. Este Corey nació en 1802. Isaac Preston era un gran anticuario británico que recopiló fragmentos antiguos y los publicó en 1826 en un resumen llamado Corey, fragmentos antiguos de Corey en este caso.
También dice que la primera edición de esta obra se publicó en 1826, seguida de una edición realizada que contenía varias listas de reyes antiguos. Por ejemplo, Manetón, el Egipto Manetón. Bueno, después dice lo siguiente, la traducción. Podemos creer que el hombre descienda de un mamífero semejante al mono, sobre todo cuando, según afirma Verosio, esta misma teoría enseñó, si no tan elegante, pero más comprensiblemente, el hombre pez, o Anes, o Dagón, el semidemonio de Babilonia. Vemos que la traducción es bastante parca, es bastante corta. Hay una llamada, como dice Juan Cori, fragmentos antiguos. Aquí, hermano, le voy a compartir ahora una fotografía de Teobanes para analizarlo, esa mitra que tenía en este caso. Vamos a compartir en este momento. A ver si sale bien con este pin, porque no da mucho. Vamos a ver el Sky, vamos a estar por acá. Ajá, que está el primero, vamos a compartir para que lo miren ahí, lo analizamos a ese hombre pez misterioso. Que tenía esos atributos, en este caso, bueno, comparte, dice acá. No sé si lo pueden ver ahí, hermanos. Bueno, ahí, sí. Ahí se mira, miren qué ilustración, la primera fotografía. Miran cómo tenía el cuerpo de pez, las escamas, puede ser un traje incluso, ¿no? En este caso, la cabeza, que bueno, aquí tiene un pez completo. Ya vamos a compararlo con la mitra de los sacerdotes católicos. Aquí tiene la boca arriba, miren el pez, aquí tiene la barba, que es de los semitas, de los babilonios, su gran barba. Tiene sus manos en esas posiciones específicas, que está en la mano izquierda, bueno, eso no sé qué será, la verdad, lo tiene ahí. Acá parece que tiene una roca o algo. Y abajo, bueno, acá se mira lo que es la pierna, la cola, que ya la vamos a analizar, ¿no? Con los grandes vestuarios que usaban los sacerdotes en sus grandes ceremonias, los ortodoxos, dice ella, tenían un gran mazo, este es la clase de cargo, dice Egipto, el dios pez, y acá hay una representación más babilónica, le dicen Dagón, la pueden ver ahí, tiene ya como sirena, tiene las dos naturalezas, el peinado característico de estos babilonios. Le vamos a compartir otra imagen. Si ustedes pueden decir algo por mientras, hermanos, son bienvenidos a los comentarios de esta primera imagen. Ya vamos a la segunda. Dagón, ese misterioso ser. Vamos a ver la otra que tenemos por acá. Vamos a compartir acá ese misterioso Dagón. Aquí lo bueno, Elena, como... No, ajá, sí, va a hablar. Oh, sí, mientras compartes. Entonces, con todo lo que ya nos dijo Ernesto, ¿verdad? Del simbolismo, de lo que simbolizan estos personajes. En una parte, no lo puse aquí donde lo encontré, de Blavatsky. El significado oculto se hace claro para el ocultista una vez que se dice que este Oanes estaba acostumbrado a pasar el día entre los hombres enseñando, y cuando el sol se puso se retira de nuevo al mar, ¿verdad? O sea que la idea del anfibio, pasando la noche en las profundidades, porque era anfibio, es decir, pertenecía a dos planos, el espiritual y el físico, porque la palabra griega anfibios significa simplemente vida en dos planos, de anfi a ambos lados y bios, vida. La palabra se aplicaba a menudo en la antigüedad a aquellos que, aunque todavía vestían una forma humana, se habían hecho casi divinos a través del conocimiento y vivían tanto en las regiones espirituales supersensibles como en la tierra, así como se mencionó Buda. Oanes se refleja vagamente en Jonás, incluso en Juan, el precursor, ambos relacionados con el pez y el agua. Y vemos que a veces algunos usan el pez para el nombre de Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos el simbolismo porque de estos anfibios, que eran seres, claro, en este caso como Oanes, el que se describe en el ocultismo, era obviamente un adepto, en pocas palabras. Gracias. Adelante, Ernesto. ¿Qué vas a decirnos de esta? Excelente, una explicación, eso del anfibio, que tenía dos naturalezas, la física y la espiritual. Ella lo compara con ciertos yogis de la India,
que pasaban dormidos todo el día y sus discípulos por la noche lo bañaban y él despertaba y revelaba todo lo que había estado en otros planos y se lo revelaba a sus discípulos. Y luego, al siguiente día se dormía todo el día y lo bañaba en la noche y despertaba y le compartía ese conocimiento. Tenía todo, estaba en dos vidas, pues la vida física y la vida espiritual, en este caso lo comparó el hermano. Aquí vemos una fotografía más ilustrativa de se parece a Jesús, ¿no? Miren, sale un hombre de ahí en el mar, están todos los de estos asustados, ¿no? Como sus futuros discípulos, y él lo iluminó, les dio sabiduría, les dio ciencia, les dio arte. En este caso vemos ese traje, aquí está más representativo de un pez. Vamos a la izquierda ahora, aquí está lo mismo, se parece al anterior, Obanes, vemos estas estatuas que son de Babilonia, ¿no? Se nota su estructura. Está el hombre pez ahí predicando, hay otra cosa, y la última que está acá abajo, está Obanes acá, lo ven aquí, está con ese en su mano como algo bien misterioso, y a la izquierda otra cosa, como un símbolo. Acá hay un gran dios de águila, que está una hermosa representación, la podemos ver ahí, una hermosa representación, esos babilonios como hacían esas esculturas, a sus dioses como hacían los egipcios, ¿no? Con Anubis, con el chacal, y a la izquierda tenemos a otro, que ya está más humanizado, ¿no? En este caso, en esta parte, ya le muestro otra fotografía sobre otra, Obanes, que aquí creo que sí se va a ver esa ahora? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, claro, sí. Voy a hablar algo ahí, voy a hablar algo del pez, porque es muy interesante lo que se está hablando del pez, pero yo voy a hablar de otra perspectiva. Así como Moisés, Noé y todo eso formaron la simbología de la raza, lo mismo el pez, porque hay una mitología, no sé a dónde fue que la leí, no recuerdo ahorita, pero al explicarla tal vez ustedes se recuerdan, que había una vez, ¿verdad? Que estaban los hombres que estaban en el agua, y entonces le dijeron, bueno, ustedes tienen que producir un órgano llamado, entre corchetes, llamado pulmones. El que lo pueda va a poder surgir del agua, y los otros se van a quedar en la parte interna del agua. Entonces se dice que unos cuantos pudieron reproducir los pulmones y pudieron salir del agua. Entonces esto del pez me llama la atención de la manera que se está explicando, también a la manera de la mitología, que se dice que es parte de la evolución del hombre, de pasar del agua a pasar ya sea anfibio y luego solamente en la tierra. Y eso tiene que ver, mira que como yo me quedo asombrada con todas las cosas que se puede ir uniendo. Hay un libro que se llama La simbología de la teosofía, algo así se llama, es un francés, dice. Además, las escamas, vamos a poner las escamas como que fueran las escamas también de los pescados, porque dice, las escamas de los reptiles, habla de los reptiles, forman la figura de facetas o diamantes que ensombrecen la diversidad ilimitada de los aspectos de la sabiduría o la verdad. Esto no se debe a ninguna falta de coherencia o congruencia en la verdad misma, sino únicamente a los diversos puntos de vista que cada individuo tiene de la única verdad. Estas facetas reflejantes son los seres que componen el macrocosmos. Solamente hasta ahí, pero me llamó la atención esto también, que cómo se va uniendo todo. Gracias. Está muy interesante, hermano. Gracias por los comentarios, hermana. Aquí vemos esta fotografía, aquí se compara la mitra, ¿no? Aquí podemos ver de Obanes, ¿no? Aquí tiene una cabeza de pez, ahí tiene el ojo. Y, no, eso es pagano, eso es profano, eso es brujería, es panismo. Pero vemos aquí la Iglesia Católica, esa es la explicación por qué estos obispos, cardenales o papas usan esta mitra, que es una cabeza de pez, idéntica del pez, que usaban esto, ¿no? Lo que hicieron en el Vaticano, bueno, eso hicieron un sincretismo, agarraron elementos de las antiguas religiones con la nueva y lo fusionaron para que la plebe, la gente, los creyera y siguiera creyendo a estos demonios. Obanes, ve la cabeza aquí con para que Papa Juan Pablo II, Carbonita el polaco, ¿no? Que estudió el comunismo, que es el pez, arriba está la representación que ya hemos analizado, aquí está la mitra, la cabeza del pescado Obanes, aquí parece algo que está volando, aquí un rey, alguien por ahí está predicando, y acá la última figura a la izquierda de este bajo relieve, como ver ahí a este Obanes. Faltó la cola, que es el gran manto que nos dice Elena, que lo compartían en este caso con la grande ceremonia que utilizan en la iglesia ortodoxa. ¿Qué les parece?
sé si todo vale, hermano, ¿tiene algún comentario sobre esto? Es que nos lleva esta señora, nos lleva a muchas cosas, porque también lo de las pirámides se vio de la manera material, ¿no? De la forma, de esto, de que tiene con los astros y todo. Pero al mismo tiempo se está hablando, como se leyó, de la evolución del humano ser, ¿no? De los tres estados, alma, Buda y mana, y bajó, por decir algo, hasta la descendencia del físico, o sea, pasó por todas las monas, el peregrinaje obligatorio de la monada, pasar por todas estas etapas que están en nosotros mismos. Y luego, con lo del árbol, ¿verdad? Con lo del árbol, ahí tiene que ver ¿cómo es que se llama este árbol? Ishbata, creo que se pronuncia. El árbol Ishbata, que también tiene mucho, ¿cómo se llama esto? Dicen los hombres que la Ashbata es el eterno árbol sagrado, crece con sus raíces arriba y sus ramas hacia abajo, y que sus hojas son los Vedas. Aquel que conoce a los Vedas. Esta palabra de Ashbata también es un sinónimo de todas las representaciones de las pirámides, los árboles montanos, y de lo que vamos a seguir viendo, porque todo lo que estamos viendo está en los prototipos en Akasha, ¿no? Que luego aquí son invertidos para que nosotros volvamos a dar la voltareta, por llamarlo de alguna manera, como la simbología que vamos a ver también de lo que son las pirámides y las montañas, que tienen mucha similitud. Bueno, Ernesto, son las 8:44. A ver, por favor, tu última palabra, o quien desea cerrar, por favor. Aquí comenzamos un poquito más tarde, hermana. Ya vamos a terminar, solo van a ver ese subtema. Dice, las paredes de ciertos templos de la India y Egipto. Podemos añadir como hecho de interés. Ajá. Dice, podemos añadir como hecho de interés que esta antigua teoría de la evolución que estamos tratando no solo está embalsamada como la momia, no, en alegorías y leyendas antiguas, sino que también está representada en las paredes de ciertos templos de la India y en forma fragmentaria se ha encontrado en los templos de Egipto y en las losas de Nimrod y Nínive excavadas por Layard. No solamente leyenda, no, como hecho de mucho interés, estamos tratando, no solamente en Oane, no la leyenda de Grosso, que esta antigua teoría de la evolución no solo está embalsamada en alegorías y leyendas, sino que también está representada en las paredes de ciertos templos de la India, otros dicen murales o templos, paredes de ciertos templos de la India, esos refugios ocultos que hay en la India, y también está en forma fragmentaria, no total, y como está encontrado en el glorioso Egipto y en las losas de Nimrod y Nínive, en esas losas hermosas. Nimrod, esta era una de las capitales de Asiria, hoy en día es Siria, no está el Líbano, cerca de Palestina, en este caso, no fue una de las capitales de Asiria, Nimrod. Ahí también en la Biblia se menciona mucho a Nimrod, ¿no? Un gran cazador Nimrod. Se encontraron ahí muchos toros alados, esos muy bellos toros, no con alas, se han encontrado ahí la arqueología. Estaba situada junto al río Tigris, cerca de Éufrates, a unos 30 kilómetros al sudeste de Mosul, que es el actual Irak, a 30 kilómetros ahí estaba de Mosul. Sus restos arqueológicos fueron dinamitados, se pusieron dinamita por el Estado Islámico en el 2015, haciéndolos desaparecer. Más hermanos hicieron esos árabes ahí tan fanáticos, como destruyeron después, antes los templos de Buda, ahí en Afganistán, le pusieron bombas en estatuas gigantes de Buda, esos, como siempre, estos fanáticos. Y así fue destruida por el Estado Islámico, y la otra se encontró también en Egipto, Nimrod, y en Nínive. Esta fue la capital y ciudad más grande del imperio neoasirio, dentro del actual Mosul, en Irak. Los asirios, descrita en el libro de Jonás, que era el hermano Jonás, ¿no? Como era una ciudad grande, sobremanera, de 3 días de recorrido. 3 días para recorrer la misma, 3 días para recorrer esa gran ciudad, ¿no? Nínive. Se encuentra a la orilla oriental del río Tigris. Se extendía a lo largo de 5 kilómetros.
5 kilómetros con una anchura media de 2 kilómetros. Miren esa ciudad. Llegó a ser la ciudad más grande del mundo en su época, la más grande del mundo, durante aproximadamente 50 años, hasta el 612 a.C., Nínive. Cuando después de un amargo periodo de guerra civil, fue saqueada, destruida por una coalición de sus antiguos pueblos, súbditos, incluidos los babilonios, los medos, los persas, los escitas y los cimerios, la destruyeron a esa Nínive. Así lo encontró, en Egipto, los atendidos de Nínive excavadas por Layard. Ahí se nació en 1817. Austin Henry era un gran viajero británico, arqueólogo, dibujante, coleccionista, escritor, político, diplomático, antropólogo, asiriólogo, historiador, pintor e historiador del arte, conocido sobre todo por sus excavaciones de Nimrud. Siendo joven, comenzó unas excavaciones en 1847 en las proximidades de Mosul, Nimrud, para investigar la situación de los asentamientos. Cuando volvió a Inglaterra en 1848, publicó Nínive y sus restos. Para ilustrar las antigüedades, para ilustrar las antigüedades descubiertas, publicó un volumen de ilustraciones llamado Monumentos de Nínive, publicado en 1849. En este mismo año comenzó otra expedición. En ella investigó las ruinas de Babilonia. Se le atribuye el descubrimiento de la biblioteca de Asurbanipal. Durante este periodo descubrió esa biblioteca Asurbanipal. A partir de esta expedición publicó él los descubrimientos en las ruinas de Nínive y Babilonia, que fue ilustrado. Layard fue enviado a Inglaterra, según cuenta, con gran dificultad. Mandó espléndidos ejemplares que ahora forman la mayor parte de la colección de las antigüedades asirias del Museo Británico. Vamos a leer aquí rápidamente lo que es el PDF en esta parte final. Del tema de Goanes, Babilonia y Babilonia, conviene advertir que esta antigua teoría de la evolución no solo se encierra en los símbolos y leyendas, sino que también se ve representada, ilustrada en pinturas murales de los templos hindúes, y se han encontrado fragmentos descriptivos en los templos egipcios y en las losas de Nimrud y Nínive excavadas por Layard. Hermanos, comentarios, puntos de vista finales, ¿qué les pareció el estudio de esta noche? Si no les algo de Nínive, hermanos, están los micrófonos para ustedes. Perfecto, Ernesto. De la piedra, porque eso de las piedras, esa simbología se tiene que tener la llave para poderla entender. Y lo extraño y lo particular es que toda la mayoría de simbologías están puestas en piedra, ¿no? Por la protección de que las piedras aguantan el fuego. Solamente porque interrumpí, yo creo que a Dulce, disculpa Dulce, adelante. No, fue Esperancita. Yo nada más le estaba diciendo gracias al señor Ernesto porque muy interesante y completa su exposición. Muchas gracias por compartirla. Gracias a todos. Y recuerden, antes de que se despida Ernesto, cada día tiene su nombre. Porque, para que no se conecten a través de otro nombre. O sea, este es miércoles Isis. Ayer se llama martes Teosofía. No sé qué títulos tienen para sus demás reuniones. Y esperen a que yo haga la llamada. Yo les llamo. Y al llamarles, obviamente, va a ser a través de la clase correspondiente. Ya si hay problemas como los estamos teniendo al comienzo de conectarnos, busquen que sea la clase adecuada o el día adecuado. Adelante, Ernesto. Sí, bueno, estamos a la orden, hermanos. Un estudio maravilloso de esta obra sublime que Elena nos compartió a todo el mundo para despertarnos ese fuego divino que tanto necesitamos, esa luz, y salir de la oscuridad, de la tristeza, de la ignorancia en que estábamos antes de Elena, ¿no? Y después de Elena, en este caso, una obra maravillosa. Y si sin ver, estamos en tomo 1, capítulo 5 y la página 170. El próximo estudio, hermano, la próxima semana. Sí, gracias, buenas noches. Sí, hasta luego. Gracias, Gracias a todos.